buenos días para todos. Es para mí, para quienes organizamos este evento, un placer estar acá con ustedes, compartiéndoles un poco acerca de un tema que vamos a conversar y que estamos seguros que a todos les va a encantar, y es en defensa de la naturaleza, cómo se interrelaciona derechos y los daños ambientales. Eh, Antes de pasar a presentar a nuestro invitado muy especial, queremos conversarles alrededor de por qué es importante para nuestra compañía y para el Centro de Estudios Regulatorios que conversemos alrededor de esto. Como ustedes muy bien saben, la estrategia de Suramericana busca entregar bienestar y competitividad sostenible. Ese bienestar y competitividad sostenible no es una palabra, no son palabras vacías, y las tenemos que llenar de contenido. Y en ese contenido que nosotros hemos dicho es que la sostenibilidad, sin lugar a dudas, está atravesada por indicadores sociales, ambientales y de gobierno. Esta compañía, adicional a eso, tiene un compromiso serio y un compromiso significativo alrededor de la salud social y planetaria en este mundo que habitamos. Entonces, la primera razón viene dada por la estrategia de nuestra compañía. En desarrollo de esa estrategia de nuestra compañía, nosotros hemos declarado como Vicepresidencia de Asuntos Legales y como parte de este sistema organizacional que tenemos la responsabilidad de estar alerta, atentos, a visorar tendencias y riesgos. Y parte de esas tendencias y riesgos regulatorios, sin lugar a dudas, están atravesados por lo que está sucediendo en el medio ambiente y en lo que algunos doctrinantes han llamado el nuevo constitucionalismo ecológico. ¿Por qué para nosotros es importante que atemos esto? Como equipos legales, gran parte de nuestra audiencia está destinada a equipos legales. Es importante que tengamos en cuenta que nuestros sistemas jurídicos, que estaban basados en una idea antropocentrista en donde el hombre era quien definía los derechos y en donde el hombre era el que definía qué poseía, estamos en la responsabilidad todos como abogados y equipos legales de entender que en el entorno en el que vivimos están surgiendo nuevas entidades y nuevos derechos. En esas nuevas entidades y nuevos derechos hemos venido reconociendo, o así lo ha venido haciendo la legislación mundial, como por ejemplo en Nueva Zelanda se empiezan a reconocer derechos a parques nacionales, como en Colombia y en la India se empiezan a reconocer como sujetos de derechos los ríos y los bosques, como en Australia, Bolivia y Ecuador los territorios se convierten en sujetos destinatarios de derechos. Entonces, es fundamental que nosotros en este entorno entendamos ese dinamismo y cómo está cambiando y evolucionando el reconocimiento de derechos. Y finalmente, es importante para el Centro de Estudios Regulatorios hacer esta intervención del profesor Albert Ruda, que ahorita lo presentaré, porque nosotros consideramos que no podemos hacer políticas y regulaciones que no estén atadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Es para nosotros un compromiso ineludible que si queremos una mejor regulación y si queremos hacer de nuestra sociedad latinoamericana un espacio mejor para coexistir, necesitamos indiscutiblemente optimizar los principios y la legislación y buscar que esa legislación se adapte a estas tendencias regulatorias. Para no alargarnos más y darle la entrada a nuestro profesor, es para mí un placer presentarles al doctor Albert Ruda. El doctor Albert es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona en Cataluña. Es adicionalmente un doctrinante, de una hoja de vida bastante extensa. Para resumirla, es autor de más de 125 artículos publicables, tiene dentro de sus publicaciones un libro que se llama El daño ecológico puro. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en el derecho civil, contractual, la responsabilidad civil aterrizada también a asuntos medioambientales. Es miembro de múltiples organizaciones, entre ellas, y para quien, lo que nos importa en esta conferencia en particular, es miembro de la Asociación Internacional de Conservación de la Naturaleza. Es adicionalmente el presidente de la Agencia de Consumo en Cataluña desde el 2015 y profesor de Derecho Civil de la Universidad en mención de la Universidad de Girona. Profesor, un gusto estar con usted. Buenos días para nuestros compañeros, buenas noches para usted. O no, todavía estamos en tardes. Buenas tardes para usted. Sí, hola, buenas tardes aquí, buenos días allí. Para mí es un placer saludarles desde Girona. Quiero, en primer lugar, agradecer la amable invitación, agradecer a Laura, a Diana, en fin, a todo el equipo de marca, a toda la gente que ha trabajado para hacer posible esta presentación y ayudarme en la preparación de la puesta en escena. Bueno, en efecto, voy a hablarles de un tema candente,
nunca mejor dicho, un tema muy complejo, pero voy a intentar pues, ir de lo más sencillo a lo más complicado, como es la evolución que está teniendo lugar en todo lo relativo a la protección del medio ambiente, la protección de la naturaleza desde el punto de vista jurídico. Aunque esté en Cataluña, en España, ¿no? Pues les voy a comentar un fenómeno que no es exclusivo de mi país, sino que, como en parte se ha apuntado, pues tiene que ver con desarrollos que se producen en muchísimos lugares del mundo, y por tanto mi objetivo, para poder simplificar, para poderlo presentar con un mínimo de claridad, es hacer una especie de mapa, un mapeo, una radiografía de lo que está sucediendo. Concretamente, lo que está sucediendo en relación con el cambio climático y, más concretamente, con la llamada litigación climática. Ha habido una evolución en todo lo relativo a la protección medioambiental desde el punto de vista jurídico, y actualmente las principales discusiones, los debates, los avances se están produciendo en relación con la lucha contra el cambio climático. Y de aquí, pues, esta presentación. Mi objetivo hoy es darles, por tanto, ofrecerles una panorámica de lo que se ha dado en llamar la litigación climática, los litigios, las demandas que se están planteando en todo el mundo en relación con la lucha contra el cambio climático, pero, claro, solo esto nos daría para hablar muchísimo tiempo. Necesito acotarlo todavía un poco más, delimitarlo un poco más, y me voy a referir solo a aquellos litigios que tienen que ver con la producción de daños, la causación de daños y, por tanto, la exigencia de responsabilidad civil, extracontractual o aquiliana. La litigación climática es un fenómeno muy amplio, es imposible abarcarlo todo, cubrirlo todo en la sesión de hoy. Por tanto, es necesario dejar cosas fuera. Yo me voy a concentrar solo en aquellos litigios más directamente relacionados con la responsabilidad extracontractual. Comenzaré dando una panorámica de cuál es el marco legal, para saber en qué parámetros nos movemos. Luego entraré en el análisis de los casos. Hay un caso que se suele considerar que es el caso estrella, que es este caso que pueden ver en la diapositiva, el caso Urgenda. Luego veremos otros casos que parecen cortados con el mismo patrón o siguiendo el modelo de Urgenda, que es verdaderamente el leading case, el caso paradigmático. Y finalmente veremos las perspectivas de futuro. Va a ser sobre todo el análisis de los casos el que me va a ocupar más y en el que voy a centrar más mi atención, y seguramente atraerá también más su interés, pero no puedo abordar estos casos sin proporcionar un poco de contexto, un poco de marco, de parámetro en el cual nos podamos situar. Mi objetivo, y por tanto, es describirles una evolución que está viva, que se está produciendo actualmente, y por tanto es, digamos, una especie de fotografía, una radiografía de algo que está en movimiento. Posiblemente mientras yo les hablo siguen pasando cosas ahí fuera, en los tribunales, y en la medida en que me voy a referir a muchos casos que todavía están vivos, que todavía están sub iudice, pues es un fenómeno cambiante. Y esto, como ya decían los griegos, ¿no? Como ya escribió Aristóteles hace muchos siglos, es muy difícil, si no imposible, construir una ciencia de algo que es cambiante, ¿no? Por lo tanto, solo les voy a poder proporcionar una aproximación. Mi objetivo, sin embargo, es darles algunas claves para que entiendan, para que podamos entender qué es lo que está pasando, y en la segunda parte de la ponencia de hoy pues podamos discutir un poco juntos, y me puedan plantear sus dudas, sus preguntas, y reflexionar entre todos sobre esta evolución. Bueno, para empezar, como se ha apuntado en la presentación, nos enfrentamos a un reto enorme. Un reto enorme porque los ordenamientos jurídicos, como puede ser el ordenamiento jurídico español, pero muchos otros, yo diría que prácticamente todos los sistemas jurídicos de raigambre o de raíz romana, ¿no?, parten de un enfoque individualista cuando nos referimos a la responsabilidad extracontractual.
La responsabilidad extracontractual, la conocen todos ustedes, consiste en aquel instrumento, aquel mecanismo que permite trasladar un daño de una persona a otra, ¿no? Cuando una persona causa un daño a otra, normalmente, pues, si concurre el requisito de la culpa, de la negligencia, pues la víctima le puede exigir una responsabilidad a la persona causante del daño. Sin embargo, este fenómeno, este instrumento, este mecanismo tan conocido para los abogados, ¿verdad? Es un mecanismo que funciona bien cuando existe una víctima individual, identificable, concreta, digamos un señor, una señora con nombre y apellidos, que son ese perjudicado, esa víctima, pobre afectado por lo que ha hecho otro, y por tanto es lógico, es de justicia, ¿no?, que se pueda exigir una responsabilidad. Sin embargo, este es un enfoque que es individualista y es antropocéntrico. Por ejemplo, el Código Civil español de finales del siglo XIX, del 1889, inspirado en el derecho francés, cuando regula la responsabilidad extracontractual, exige que una persona cause un daño a otro, ¿no? Y dice el que cause un daño a otro con culpa o negligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Estará obligado a repararlo. Por tanto, se presupone que hay un otro, que hay un individuo, que hay un sujeto individual, ¿no?, que es esa víctima que va a reclamar. ¿Qué sucede hoy en día? Pues sucede que asistimos a un fenómeno de contaminación del medio ambiente, de destrucción o degradación del ambiente natural, en el cual los recursos que se ven afectados, el medio ambiente como tal, pues no siempre afecta a una persona concreta, sino que a menudo se trata de recursos que no tienen un titular, que no tienen un dueño, que no podemos atribuir a una víctima con nombre y apellido, sino que son recursos que nos pertenecen a todos, son aquellas res comunes omnium, ¿verdad?, que se explican normalmente al principio de la carrera de Derecho, de la licenciatura de Derecho, cuando estudiamos el Derecho romano. Son esas cosas que pertenecen a todos y que aunque quisiésemos apropiarnos de ellas, pues no podemos porque por su naturaleza no son aprehensibles. Pues me estoy refiriendo al aire libre, al aire, a la atmósfera, a la capa de ozono, a las aguas, digamos, internacionales, a los polos, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de recursos que no podrían tener dueño aunque quisiésemos. Claro, ante la contaminación, ante la degradación de estos recursos, el derecho de la responsabilidad extracontractual está relativamente mal equipado, porque no va a ser posible siempre, e incluso no va a ser posible en la mayoría de casos, identificar, como decía, a una persona individual. Esto es así porque se está produciendo esto que todos ustedes conocen, que es el cambio climático. Del cambio climático los científicos llevan muchas décadas hablando, pero en la población en general, incluso entre los juristas, ¿no?, entre los profesionales, pues hace relativamente menos. Y desde luego es una expresión esta de cambio climático que resulta desconocida pues a prácticamente todos los códigos civiles del mundo, ¿no? Entonces el Código Civil español no es una excepción. El Código Civil ignora el cambio climático, por razones obvias, porque es un concepto que se ideó, se gestó después y por tanto no podía tener reflejo de ningún modo en las previsiones normativas del código, pero esto significa que ante este cambio climático, pues todo el instrumentario, todo el utillaje conceptual, técnico del ordenamiento jurídico civil, pues se ve enfrentado a un reto inmenso, ¿no?, como este oso que podemos ver en la fotografía, pues se ve obligado a nadar en condiciones muy difíciles y vamos a ver si llega a su destino o no. El cambio climático es un fenómeno que todos lo conocen, está en boca de todos, es el resultado del tipo de desarrollo económico, industrial que ha tenido lugar en las últimas décadas, sino en el último siglo o incluso más allá, en el cual pues determinados países industrializados, han contaminado sobremanera, han trasladado también parte de esta contaminación a otros lugares del mundo y en parte dejan una herencia a las generaciones futuras que es extremadamente complicada. Es el principal problema de nuestro tiempo. Hace pocos días, pues obviamente, como también es conocido, pues hay un conflicto bélico, ¿no?, una invasión
que nos tiene a todos en vilo, pero dejando de lado pues este tema de la guerra, de la invasión de Ucrania, pues sí que es verdad que el tema del cambio climático supone probablemente el principal problema al que nos enfrentamos. Y es el principal problema porque pone en riesgo muchas de las cosas que normalmente damos por sentado, ¿no? Incluidos los derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? En Europa pues tenemos varios catálogos de derechos fundamentales, pues, como existen también en otras partes del mundo, y la mayoría, si no todos estos derechos humanos o fundamentales, se ven puestos en riesgo por la realidad del cambio climático. Y se ven puestos en riesgo y esto ha generado pues, una respuesta, una reacción que es la que voy a comentar hoy. Una reacción que, como vamos a ver, se articula a través de diversos casos. Como decía, el cambio climático es la principal preocupación de nuestra época, de nuestra era. No me lo invento yo, no lo digo yo, sino que es esto que está en boca de muchas autoridades, como muestra pues, este botón de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas en el año 2014, en una conferencia sobre estos temas, pues lo dijo muy claramente: Climate change is the defining issue of our time, ¿no? Es la cuestión clave de nuestra era. Y si no adoptamos una acción inmediata, urgente, todos los planes que teníamos pues se van a ver, digamos, echados por el suelo, ¿no? Vamos a dar al traste con todos nuestros proyectos porque no los vamos a poder tirar adelante. ¿Cómo sabemos que existe un cambio climático? Pues, habitualmente oímos hablar de algunas personas que niegan esta realidad, que lo cuestionan, lo ponen en duda. Se suele hablar de cambio climático porque la comunidad internacional, la comunidad científica, se ha puesto de acuerdo en que existe esta situación, que es el cambio climático. Concretamente me quiero referir a este panel internacional, el IPCC o IPCC, es el Intergovernmental Panel on Climate Change, un digamos, comité de expertos en el cual participan cientos, si no miles de científicos, algunos pues de la Universidad de Girona también, que se dedica, digamos, a hacer una radiografía, un análisis de cómo está el clima en la actualidad, de cómo va cambiando, cómo va empeorando, y en el cual pues, los científicos van aportando, como si se tratase de un tribunal, pues van trayendo, van aportando pruebas o evidencias, como se dice ahora más modernamente, de lo que está sucediendo, del cambio climático que está teniendo lugar. Entonces, imagínense como si fuese un juicio, ¿no?, en el cual el abogado de una parte presenta una prueba, una pieza probatoria, pues un científico pues trae, no sé, unos análisis de procedentes de un glaciar, de unas aguas, de cualquier recurso natural, y se someten a la consideración de este panel. Entonces tiene lugar una especie de juicio, tiene un planteamiento similar a un proceso judicial en el cual otro científico intenta desvirtuar, intenta negar que eso realmente sea así, y a través de la discusión, a través del debate, se llega a establecer de alguna manera la verdad objetiva, la verdad científica. Es decir, los científicos discuten, debaten las evidencias existentes y al final pues han llegado a la conclusión de que el cambio climático está aquí, está sucediendo, está teniendo lugar, no es un futurible, no es algo que pueda tener lugar en el futuro, sino que ya está pasando ahora y que por tanto no podemos darle la espalda y tenemos que actuar de inmediato. La única cuestión que es dudosa o incierta es en qué momento se manifestarán o podremos ver todos los efectos del cambio climático. Pero el cambio climático está ahí. Es, como dicen los ingleses, the elephant in the living room, ¿no? Es ese elemento que está ahí que no podemos negar porque por mucho que intentemos esquivarlo, vamos a dar con él. Quiero citar este panel, no por erudición, sino porque realmente lo que dice este panel aparece una y otra vez en los juicios que vamos a ver hoy, en las demandas, en los litigios que vamos a ver hoy. Por tanto, tiene una gran autoridad científica, por supuesto, entre los científicos, pero también tiene luego un reconocimiento en las sentencias que voy a comentar más tarde. El cambio climático, como les decía, tiene múltiples implicaciones, muchísimas
ramificaciones en cuanto a sus efectos para nosotros, para ustedes, ¿no? Para las personas que trabajan en este centro de estudios regulatorios, para, en fin, todos los abogados, incluso los economistas, expertos en análisis de riesgos, etcétera, gente del sector asegurador en general, ¿no? Es extremadamente importante el cambio climático porque va a producir efectos, lo que los ingleses llaman un rippling effect, ¿no? Un efecto que se va a ir expandiendo y que va a afectar a múltiples esferas de nuestra vida. El cambio climático no solo daña los recursos naturales, sino que afecta a nuestra vida cotidiana. Lo hemos visto o se está viendo en algunas partes del mundo donde el cambio climático está ocasionando problemas de falta de abastecimiento de agua, ¿no? Gente que no tiene agua para llevar pues, la vida que normalmente llevaba en aquel lugar y que a lo mejor se ve incluso obligada a emigrar o alterar sus actividades. Luego veremos un caso muy sangrante, muy llamativo de esto, uno de los casos de referencia. Y además puede desembocar en auténticas catástrofes humanas, ¿no? Grupos de personas que se tienen que desplazar y abandonar su país porque realmente no pueden seguir viviendo en esa región. Ha habido incluso especialistas que han relacionado el conflicto de Siria, que como saben ha provocado una gravísima crisis migratoria en Europa, con el cambio climático. Obviamente pues puede tener también otras causas de tipo político, etcétera, etcétera, pero ha habido científicos que han relacionado, incluso en un informe del año 2015 encargado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, pues la crisis de Siria gravísima, ya digo, desde el punto de vista migratorio, con el cambio climático. Y esto, por tanto, es una manifestación de muchas de las que va a producir este fenómeno. Claro, yo he comenzado a hablar de cambio climático dando un poco por hecho que todos sabemos lo que es, pero la verdad es que incluso en la definición del cambio climático, en la definición del término mismo, puede haber discrepancias o puede haber una cierta controversia. Yo voy a utilizar como definición la que tenemos, digamos, de lege lata, la que tenemos reconocida en los textos internacionales y más concretamente en una convención de Naciones Unidas, que es la Convención Marco del Cambio Climático del año 1992. Por tanto, tampoco estoy planteando un instrumento extremadamente novedoso. Hace muchos años que existía esta definición. El cambio climático se define como un cambio, evidentemente, aunque parezca tautológico, ¿no? Por tanto, una modificación del clima, pero no cualquier modificación del clima, porque todo el mundo puede entender que en la evolución del planeta puede haber épocas más calurosas y épocas más frías, y todos conocemos la existencia de glaciaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos interesa destacar aquí, o lo que le interesa destacar a la Convención, es que el cambio climático, como también se apuntaba en la presentación, es algo que se produce debido a la mano del hombre o debido a la mano de las personas humanas, ¿no? Por tanto, es un cambio antrópico generado por las personas que altera pues la atmósfera y que además pues se puede observar, se puede constatar y se puede mensurar de manera que podamos comparar pues cómo estaba el clima en un momento determinado y cómo estaba con anterioridad. Esta es la definición que utiliza Naciones Unidas en esta convención para hablar del cambio climático. Va a ser la definición de referencia hoy. Cuando me refiero a cambio climático, pues estoy hablando de esto, de un cambio antrópico de la atmósfera que es mensurable y que altera pues, la composición de esta atmósfera en periodos de tiempo diferentes. Existe este cambio, esta modificación intertemporal. ¿Por qué nos tenemos que preguntar o por qué la sesión de hoy? En definitiva, ¿por qué estamos hablando de estas cuestiones? Pues bueno, estamos hablando de estas cuestiones en parte porque nuestras legislaciones, y aquí les pongo un ejemplo, es el ejemplo español, que es el que yo lógicamente conozco mejor, pero es en parte anecdótico, es trivial que sea el español, podría ser el de muchos otros países. Las legislaciones nacionales normalmente pues contienen alguna norma, algún texto legal que protege el medio ambiente. Por ejemplo, en España, pues en la Constitución que se aprobó una vez concluida la dictadura, pues en la Constitución de 1978, una Constitución en algunos aspectos o muchos aspectos avanzada a su tiempo, pues incluyó un artículo que preveía pues, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. El artículo 45 es una norma que existe con algunos cambios en muchas otras constituciones europeas
incluso en normas pues, de rango meramente legal, pues este reconocimiento, esta proclamación solemne, ¿no?, oficial, de que tenemos todos un derecho a un medio ambiente adecuado, sano, saludable. Todas estas formulaciones lo solemos encontrar en muchos países. Y junto a este reconocimiento, esta proclamación, tenemos en el apartado 2 un deber de los poderes públicos de velar, de proteger por este medio ambiente, por tanto, de cuidar los recursos naturales, y finalmente, pues el complemento para cerrar el círculo, la obligación de reparar el daño causado. Si alguien daña el medio ambiente, pues habrá una responsabilidad. Por tanto, la Constitución española, como otros textos constitucionales, ya era consciente de la necesidad o de la conveniencia de proteger el medio ambiente. Y con esos tres elementos, un derecho, aparentemente un derecho subjetivo a disfrutar del medio ambiente, la obligación, ¿no? Si hay un derecho, tiene que haber una obligación de alguien, pues la obligación de los poderes públicos de cuidar de esos recursos naturales, y finalmente, para el que infrinja esta norma, la responsabilidad, que incluso puede llegar a ser responsabilidad penal en los casos más graves, pues con esto se establecía un mecanismo, digamos, se proclamaba la conveniencia de proteger el medio ambiente. Pero al legislador constitucional o constituyente español en ningún momento se le pasó por la cabeza hablar del cambio climático. El cambio climático no estaba sobre la mesa, no estaba en la agenda política en aquel momento, y a nadie se le ocurrió plantearlo en el texto constitucional. Por tanto, tenemos unas normas que hablan de la protección del medio ambiente, que desarrollan con grado más o menos intenso, extenso, detallado estas normas constitucionales, pero el caso es que las constituciones no suelen hablar del cambio climático. Incluso se da una paradoja, que es que en el caso español concretamente, cuando la Constitución habla del derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, lo hace en una parte, en una sección de la Constitución. Si miramos la ubicación sistemática, pues se trata de un capítulo de la Constitución que no se dedica a los derechos, sino que se dedica a los principios de la política económica y social. Por tanto, si llevamos a cabo una interpretación sistemática, no existe con la Constitución en la mano un verdadero derecho subjetivo, sino que lo que hay es solo un principio, como una orientación, una guía, una pauta que se le da a los poderes públicos a la hora de proteger el medio ambiente. Pero yo no podría, como ciudadano, presentarme ante los tribunales de Girona o los tribunales de mi país y exigir la protección de mi derecho a un medio ambiente adecuado. No se trata de un verdadero derecho subjetivo, a pesar de que el lenguaje, los términos que utiliza la Constitución pudieran llevarnos a pensar lo contrario. Por tanto, nos podemos preguntar, ¿no?, desde un punto de vista crítico, hasta qué punto la Constitución española y otras constituciones cortadas con el mismo patrón, pues realmente se toman en serio la protección del medio ambiente, ¿no? Proclaman una serie de derechos que en realidad son derechos solo en apariencia y no tienen verdadera sustancia, porque no se trata de derechos subjetivos. No están, digamos, no vienen acompañados de mecanismos de implementación, de enforcement, ¿no?, de aplicación coercitiva de estos derechos. Y esto realmente es lo que se está viendo sometido actualmente a crisis, a una evolución, porque si vamos a contemplar, si vamos a analizar lo que está pasando en los tribunales, nos encontramos con la realidad contraria, que es que los tribunales sí que están dotando de contenido a estas normas mediante la protección de las personas frente al cambio climático. Lo vamos a ver en unos minutos. Claro, en España, si miramos en España y en otros ordenamientos europeos en general, muchos lugares del mundo, no disponemos de una legislación omnicomprensiva protectora del medio ambiente. Lo que tenemos es una especie de patchwork, ¿no?, un collage, un mosaico con muchas normas, por supuesto el Código Civil, pero también tenemos textos internacionales, convenciones internacionales sobre energía nuclear que podrían tener que ver con la protección del medio ambiente, productos defectuosos, los residuos, leyes de aguas, leyes de montes, es decir, legislación sectorial, muchas normas con un enfoque sectorial, adoptado ración en materia, ¿no? Y por tanto, ante un caso de contaminación no siempre es claro ni siempre es rápido cuál es la disposición legal que se aplica. El hecho de que haya muchas normas, de que tengamos incluso una inflación legislativa, una Gesetzesflut, ¿no?, como dicen los alemanes,
una inflación normativa, esto tiene serios inconvenientes cuando nos enfrentamos a un reto tan grande como es el cambio climático. Esto produce básicamente problemas de dispersión normativa, son muchísimas las normas y por tanto, aunque sea a la hora de explicarlas, hay que referirse a tantas normas que no acabamos nunca. Además hay un problema de disparidad de trato. Estas normas a veces ante fenómenos de contaminación parecidos establecen consecuencias diferentes, establecen sanciones diferentes, los mecanismos de responsabilidad no siempre son coincidentes. A veces hay que aplicar una y otra o no sabemos si hay que aplicar una o la otra. Por ejemplo, un producto defectuoso puede ser también un residuo, pero puede también ser un residuo nuclear y puede afectar a las personas, pero también al medio ambiente, y por tanto, ante un residuo nuclear peligroso, contaminante, podríamos aplicar la ley de productos, la ley de residuos, la ley de energía nuclear y la regulación de responsabilidad medioambiental. 4 normas, por no hablar si además contamina el agua, ley de aguas, ley de montes, etcétera, etcétera. Por tanto, problemas de concurrencia normativa tenemos también. Y finalmente la concurrencia de regímenes públicos y privados. Esto lo predico, digamos, del derecho español, pero podríamos decirlo también del derecho italiano, del derecho francés, del derecho holandés, del derecho alemán, etcétera, etcétera. Es un problema, digamos, que afecta a muchas legislaciones modernas, la falta de un régimen legal específico sobre el cambio climático y sobre incluso la contaminación medioambiental. Todo este marco legislativo ha cambiado no hace mucho porque tenemos una directiva europea. Saben que en Europa tenemos varios instrumentos legislativos, unos son los reglamentos, otros son las directivas, por tanto, unas leyes dictadas por la Unión Europea, y en esta materia de la responsabilidad medioambiental tenemos una directiva que es de 2004, fue fruto de 20 años de gestación, de trabajos prelegislativos, y tiene un título muy largo, como pueden ver en la diapositiva, Directiva sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Por tanto, básicamente responsabilidad, pero también incluye ahí la prevención, lo cual es una novedad en este ámbito, ¿no? Que vayan de la mano, que vayan, digamos, juntas del brazo, ¿no? La responsabilidad y la prevención, que como todos sabemos es muy importante en estas materias. La directiva es un instrumento de armonización, es un instrumento que le ha dicho a los legisladores nacionales: oigan, ustedes tienen que alcanzar un objetivo que es la responsabilidad medioambiental. Si alguien contamina, tiene que pagar. Y esto es un principio, el principio de que quien contamina paga, o del contaminador pagador, poluidor pagador, ¿no? Verursacherprinzip, como dicen los alemanes también, ¿no? Con varias formulaciones, la idea siempre es la misma: el que la hace la paga. Por tanto, si alguien contamina, tiene que pagar. Entonces, si aplicásemos esta idea al cambio climático, la consecuencia tendría que ser muy clara. El que cause el cambio climático tendrá que pagar una reparación. Tenemos que intentar que esto no suceda, tenemos que prevenirlo, pero también tiene que pagar una indemnización y tiene que reparar esos daños. ¿Qué sucede? Pues que esta directiva es extremadamente reglamentista, extremadamente detallada, incluso yo diría algo aburrida, extremadamente prolija en los detalles. En algunos aspectos ha dejado mucha capacidad o mucho margen de maniobra a los legisladores nacionales, con lo cual tampoco se conseguirá la armonización completa, y en otros aspectos no ha sido del todo valiente, no ha tenido quizás el coraje necesario, sino que ha llegado a soluciones de compromiso, soluciones un poco tibias que no contentan a nadie, no contentan ni al sector industrial ni contentan al sector ecologista, digamos, ¿no? Y por tanto, dejan a todo el mundo insatisfecho, seguramente por la presión que ejercen los lobbies industriales en el proceso legislativo de la Unión Europea. En cualquier caso, esta directiva no se ocupa del cambio climático. Incluso lo más reciente, lo más novedoso que tenemos en Europa respecto de responsabilidad ambiental no regula propiamente hablando el cambio climático, pero sí que me interesa resaltarles o destacarles este artículo, el artículo 4.5, que creo que sí que habla de algún modo se puede aplicar al cambio climático. Concretamente dice así: la presente directiva solo se aplicará a los daños medioambientales o a la amenaza inminente de tales daños causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores
concretos. ¿Qué está diciendo este artículo? Este artículo nos está diciendo que si hay una contaminación difusa, y podríamos decir que la contaminación que causa el cambio climático probablemente es una contaminación difusa, afecta al medio ambiente en general, es causada por muchísimas fuentes contaminantes distintas, a veces, pues, o la mayoría de ocasiones no podemos decir cómo afecta a una persona concreta. Bueno, pues este tipo de contaminación de carácter difuso solo puede dar lugar a responsabilidad si podemos establecer la causalidad, si podemos establecer una relación de causa-efecto, un nexo causal entre el daño y la actividad de alguien en particular, la actividad de un operador concreto. Claro, esto es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil porque cuando hablamos del cambio climático, esto significaría decir, mire, es que el cambio climático lo ha causado este señor, lo ha causado José, lo ha causado Juan, lo ha causado María, lo ha causado esta compañía mercantil, lo ha causado este gobierno, quien sea. Y esto es extremadamente difícil de afirmar. ¿Cómo podemos decir que alguien concreto ha causado algo tan complejo, tan grande, no tan intrincado como puede ser el cambio climático? Pero bueno, no perdamos de vista este artículo porque puede ser interesante más adelante. En España se desarrolló, en España como en todos los países europeos, saben que cuando se aprueba una directiva los legisladores nacionales tienen que aprobar luego su legislación de transposición. En España tenemos una ley de responsabilidad ambiental que recoge también esta norma que les acabo de comentar y que vuelve a decir que cuando hay una contaminación de carácter difuso, solo hay responsabilidad si se puede establecer el vínculo causal entre el daño y la actividad de un operador concreto, de operadores concretos. Por tanto, nuevamente, 4 años después, cuando se aprueba la ley de responsabilidad medioambiental, en España no se habla de cambio climático. Los legisladores nacionales europeos, al transponer la directiva, obviaron esta cuestión, digamos, hicieron caso omiso del cambio climático, quizás no existía todavía la conciencia que hay hoy en día. Este artículo tampoco define con precisión qué es la contaminación de carácter difuso y, por tanto, se fía todo, se confía en que pueda existir o no un vínculo causal. Y esto, como les decía, es extremadamente complejo, si bien, como luego veremos, cada vez se puede afinar o se puede hilar más fino, se puede determinar con más precisión cuál es el nexo causal. Lo vamos a ver dentro de un rato. Tenemos también legislación específica sobre cambio climático. En España hay una ley de cambio climático. Lo que pasa es que esta ley de cambio climático se ocupa de otras cuestiones, de cuestiones de mitigación y de adaptación, pero no regula la responsabilidad. De hecho, la palabra daño aparece solo en una ocasión, por tanto, que no les induzca error el hecho de que haya una ley específica sobre cambio climático, porque luego la responsabilidad no se regula en estas leyes. Pasa lo mismo en Cataluña. En Cataluña tenemos también una ley de cambio climático, por tanto legislación regional, pero no regula la responsabilidad extracontractual. Bueno, entramos ahora en otra parte de la presentación, que es la de los casos judiciales. Como les decía, les voy a hablar básicamente hoy de casos de litigación, es decir, del derecho vivo, de lo que está pasando en los tribunales, del realismo, ¿no? Mi idea es darles una visión realista, sí. Profesor, disculpe, yo creo que como vamos a pasar a otro tema, acá quisiera cerrar con una de las preguntas que nos llega del público, y es que si existe, o sea, tenía un gran contexto, lo voy a intentar resumir. O sea, mucha de la legislación que se ha proferido en la Unión Europea parte de la existencia del cambio climático, parte de la existencia del medio ambiente, como que tenemos que tomar unas medidas para poderlo abordar. ¿Existe algún pronunciamiento que usted conozca sobre la transición que deben hacer las empresas para garantizar y cumplir con esos estándares de aminorar los efectos del cambio climático? Es decir, empresas que se constituyeron bajo un modelo económico extractivista, un modelo económico que consideraba el plástico de un solo uso y que de un momento a otro salen otras legislaciones y le dicen, disculpe, su empresa es obsoleta, su empresa no cumple con estándares medioambientales adecuados. Si usted conoce si eso es un debate que se ha presentado al menos en Europa alrededor del tránsito de las empresas que antes proferían unos daños determinados al medio ambiente, hoy salen unas nuevas normas del legislador y el legislador comunitario y le dicen,
su empresa está causando unos daños. ¿Hay algún debate, controversia o posiciones doctrinales que usted conozca alrededor de eso? Bueno, claro, esto es el pan de cada día de las empresas europeas, ¿eh? Es decir, los estándares de contaminación ambiental, los controles, etcétera, esto está aumentando cada día. Los legisladores son cada vez más exigentes. Las administraciones públicas, en teoría, también a la hora de luego exigir el cumplimiento de estos estándares y, por tanto, esto está sucediendo. Pero, además, en esta parte de la presentación que voy a comenzar ahora, vamos a ver específicamente uno de estos casos, ¿no? Un caso que realmente es muy llamativo porque lo que sucede es exactamente esto que formula la pregunta, ¿eh? Por tanto, si les parece bien, sigo con la exposición y vamos a analizar, vamos a ver este caso también. Es el caso en el que realmente podemos ver cómo a una empresa se le dice, oiga, las cosas han cambiado y usted tiene que adaptarse al cambio climático. Bueno, como les digo, este es un poco el mapeo. Hay muchos casos, de hecho hay cientos de casos de litigación climática, es imposible, como les decía, abarcarlos todos. Yo les he seleccionado aquí los, a mi juicio, más importantes. Son casos, como pueden ver, bastante variados. La mayoría pues están en países industriales. Tenemos pues Estados Unidos, tenemos Holanda, Alemania, ¿no? Pero tenemos alguno también en países en vías de desarrollo, como el caso de Pakistán. Hay uno muy reciente en Francia. Bueno, hay un poco de todo, digamos una cierta primacía de los países desarrollados, pero también hay algunos en otros sitios, y tenemos un caso que está un poco a caballo, ¿no?, de los países, digamos, en este caso un país europeo y un país latinoamericano, es Perú, es el caso de RWE, o Huaraz o Yuilla, como también se llama, que veremos también a lo largo de esta exposición. Yo aquí les marco en color azul los casos que considero que son de momento un triunfo. Son un triunfo en el sentido de que se interpuso una demanda, se inició una reclamación de litigación climática para pedir responsabilidad por el cambio climático y se ha obtenido alguna victoria o algo que podemos interpretar como una victoria. ¿De acuerdo? Y luego lo explicaré con más detalle. El caso estrella, como les decía, es el que aparece en el extremo superior izquierdo, el caso holandés, el caso de Urgenda, en el cual me voy a centrar a continuación. Pero antes, para que tengan ustedes un hilo conductor, porque resulta quizás muy pesado y difícil de seguir para ustedes si les comienzo a explicar un caso detrás del otro, a mí me gustaría intentar radiografiarles estos casos, porque todos estos casos que lógicamente se plantean en países diferentes, con marcos legislativos diferentes y tan distintos como puede ser el derecho de Estados Unidos con el derecho de Pakistán, por ejemplo, ¿no? O sin llegar a Pakistán, el derecho francés, ¿no?, y el derecho de Estados Unidos, pues tienen algunos elementos en común, tienen un mínimo común denominador. Tienen elementos que son recurrentes, que se van repitiendo. Y además suelen hacer referencia a unos mismos instrumentos normativos. A esto hay que añadir también otra pregunta que nos podríamos hacer, que es ¿y por qué se plantean estos casos? ¿Por qué estamos asistiendo desde hace unos pocos años a esta emergencia, a este florecimiento de los casos de litigación climática? ¿Por qué estas reclamaciones? Bueno, el por qué estas reclamaciones y por qué ahora lo podemos explicar en parte por la publicación, la aparición de muchos textos, que son textos que a veces no son vinculantes, no son textos legales, no son textos que podamos realmente aplicar en un tribunal, pero que sí que son textos de soft law, textos que pueden ser recomendaciones, que tienen un cierto prestigio por la autoridad, por la calidad científica o personal de las personas que los han redactado, y todos estos textos inciden en una misma idea, que es la necesidad de luchar contra el cambio climático, de adaptar, digamos, todo lo que se está haciendo al cambio climático para poder frenarlo, poder combatirlo y poder cambiar, digamos, la manera en que actualmente estamos operando, casi podríamos decir a nivel civilizatorio y desde luego a nivel de modelo de negocios, etcétera, etcétera. Les he puesto aquí algunas referencias, no les voy a aburrir con cada uno de estos textos, pero sí que es importante
ser conscientes de que cada vez son más los instrumentos y que especialmente en estos años, ¿no? 2013, 14, 15, pues aparecieron una serie de textos que han sido muy bien aprovechados por las demandas judiciales a las que voy a hacer referencia, que son las demandas de litigación climática por daños por el cambio climático. ¿De acuerdo? Aquí tenemos textos distintos. Hay una declaración, por ejemplo, de la International Law Association, o tenemos pues, los llamados Oslo Principles, que es un texto de un grupo de profesores y de jueces internacional que redactó una especie de recomendaciones de qué es lo que tendrían que hacer las empresas ante el cambio climático. Estos textos no solo han quedado ahí como recomendaciones, sino que los demandantes los citan y los incorporan a la fundamentación de sus demandas y desde ese punto de vista adquieren una cierta relevancia jurídica. ¿Qué aspectos comunes tienen estos casos de los que les voy a hablar? Pues quizás uno de los aspectos más definitorios, más característicos, es que los demandantes suelen ser personas de a pie, ciudadanos de a pie, que van acompañados normalmente de alguna organización ecologista, de alguna organización no gubernamental. Por tanto, son ONGs, a veces ONGs creadas casi que exclusivamente para litigar en este tipo de asunto y que son ONGs, por tanto, en la parte demandante, que reclaman contra normalmente un Estado. Por tanto, un gobierno, una administración. Puede ser pues, el Estado como tal, a veces pues, es la federación, en el caso pakistaní era la federación y una región, en el caso estadounidense tenemos pues, un Estado, el Estado de Washington, por ejemplo, en el caso de España tenemos el gobierno español, en el caso de Holanda el gobierno holandés, o a veces pues, una agencia gubernamental. Hay un caso americano en el que se demandó a la Environmental Protection Agency, la EPA, ¿no? la Agencia de Protección Medioambiental. En la gran mayoría de casos, por tanto, se trata de reclamaciones de ciudadanos de a pie o de ONGs o de los dos contra el gobierno o contra el Estado. Y en algún caso aislado se trata de reclamaciones no contra el Estado, sino contra una compañía. Esto seguramente es lo que va a ir evolucionando más en el futuro y lo comentaré en unos minutos. ¿Qué es lo que se reclama en estos casos? En estos casos generalmente el petitum de la demanda es siempre el mismo, que el gobierno demandado adopte una conducta más exigente, más rigurosa desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué sucede en estos casos? Pues tenemos un gobierno que se ha obligado internacionalmente, pues en unas cumbres internacionales, en unas reuniones, en unos acuerdos y pactos, etcétera, se han obligado a reducir los niveles de emisión de gases contaminantes, concretamente los llamados GEI, ¿no? Los gases de efecto invernadero, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero, los greenhouse gas, que se dice en inglés, y bueno, pues han pactado, han acordado reducir, pues no sé, me lo invento, un 25% los niveles de emisión de estos gases, y en cambio cuando se van de estas reuniones internacionales, vuelven a su país y definen sus políticas nacionales, lo que se puede leer, lo que se encuentra en estas políticas nacionales, tiene poco que ver con lo que se pactó. En el caso holandés, pues se comprometió Holanda a reducir pues, hasta cierto nivel las emisiones de gases contaminantes. En cambio, luego, cuando en el Ministerio de Medio Ambiente se define cuál es el objetivo de reducción de gases, se establece un objetivo de reducción mucho menos ambicioso. Por tanto, una cosa es lo que se dice fuera de casa y otra cosa es lo que se dice cuando llegas a casa y ahí, digamos, te quitas la careta, ¿no? Y se ve lo que realmente está dispuesto a hacer el Estado, y el Estado está dispuesto a hacer mucho menos de lo que se compromete a hacer internacionalmente. Luego, estas demandas son muy interesantes, especialmente yo creo para ustedes como un centro de estudio regulatorio, ¿no? Porque tienen una fundamentación científica muy potente, es decir, manejan casi que a la par textos científico-naturales, ¿no? Estudios
o informes físicos, ecológicos, naturales, ¿no? Estudios que se estudian, digamos, en las facultades de ciencias, ¿no? De las universidades o en institutos de investigación científica, con otros textos que son textos puramente legales. Y, por tanto, como juristas tenemos que estar preparados cuando nos asomamos a esta realidad a leer informes científicamente complejos que están citados en las demandas. Si hojeamos estas demandas, son demandas que nos resultan hasta cierto punto poco familiares, sorprendentes, porque vemos ahí muchas citas no a los tratadistas jurídico-civiles habituales o a la jurisprudencia de los tribunales, aunque también, sino que encontramos citas a informes científicos, informes de la IPCC que he mencionado antes, artículos de Science, artículos de Nature, en fin, todo tipo de reports, de informes científicos sobre cómo se está produciendo el cambio climático y sus implicaciones. Y además, estas demandas son muy ricas, muy prolijas en el tipo de instrumentos jurídicos que citan. Citan derecho europeo, derecho, digamos, legal nacional y textos también de derechos humanos. ¿A qué textos me refiero en particular cuando hablamos de textos jurídicos? Pues suelen referirse siempre los mismos textos. Por supuesto, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas del año 92, que he mencionado antes. Esta no podía faltar porque es obviamente un texto de Naciones Unidas y es el que define legalmente el cambio climático. Tenemos la jurisprudencia europea del Tribunal de Estrasburgo. Saben que en Estrasburgo tenemos un tribunal que no hay que confundir con el de Luxemburgo. El de Estrasburgo es el de Derechos Humanos, que es un tribunal, digamos, de la Convención Europea de Derechos Humanos, es el que protege esta convención. Es llamativo porque, digamos, que la Convención Europea de Derechos Humanos no tenemos, a diferencia de la Constitución española, por ejemplo, un derecho a un medio ambiente adecuado. La Convención Europea no regula el derecho al medio ambiente, regula otras cosas, pero el derecho al medio ambiente no. Y a pesar de eso, pues el Tribunal de Estrasburgo ha sido capaz de elaborar toda una doctrina sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, sobre la base de la protección de la vida privada y familiar, de la intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? También se cita la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, que seguro que conocen ustedes también, y, bueno, varios principios de esta jurisprudencia del Tribunal de la Haya aparecen en estas demandas: el principio de no causar un daño, no harm principle, el principio de precaución, la equidad o la sostenibilidad, ¿no? El desarrollo sostenible. Y luego, por supuesto, los compromisos, los acuerdos a los que los países se someten, se sujetan ellos voluntariamente, en el sentido de que tienen que reducir la contaminación del medio ambiente y, por tanto, contribuir a luchar contra el medio ambiente. Pues el protocolo de Kioto, la modificación del protocolo de Kioto, los acuerdos de Cancún o los acuerdos de París aparecen también en todas estas demandas. Profesor, sí. Un par de preguntas que nos van llegando en tiempo real. Adelante. Una, Tomás dice: ¿considera usted que iniciativas privadas tipo capitalismo consciente pueden influenciar la producción normativa y activismo judicial? Es decir, ¿cuál es el papel que las organizaciones privadas tienen también sobre la influencia de este eventual activismo judicial en los pronunciamientos de cambio climático? La segunda es: ¿considera usted que existe alguna implicación para el sector asegurador, ejemplo, pólizas D&O y responsabilidad civil, en este tipo de litigación? Muy bien, pues son dos preguntas muy pertinentes y que yo creo que van al centro, al meollo de la cuestión. Respecto de si las iniciativas privadas tienen algo que ver en este tema, es que todo esto parte de iniciativas privadas. Es decir, a ver si lo sé explicar. Dado que los estados, dado que los gobiernos permanecen más bien pasivos ante un fenómeno que se está produciendo, que es el cambio climático, tanto efectivamente sí, hay mucha cultura, digamos, otra manera de ver las cosas en todos estos movimientos ecologistas que están detrás de estas reclamaciones, y esto es, digamos, el motor de todos estos litigios que vamos a ver. Y, perdón, respecto a la implicación para las aseguradoras, obviamente todo esto tiene una implicación enorme.
Tiene una implicación enorme porque las aseguradoras necesitan calcular los riesgos y los riesgos de responsabilidad aquí son inmensos. Son inmensos. Mi objetivo hoy es irlo explicando, irlo exponiéndolo y vamos a ver por qué. Son inmensos porque estamos yendo hacia un camino al final del cual las compañías van a tener que indemnizar por el cambio climático. Vamos a verlo si les parece. Bueno, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del andamiaje, del instrumentario jurídico, técnico que se utiliza para fundamentar las reclamaciones, estas reclamaciones que ya les digo, impulsadas por iniciativas privadas, pues el principio de precaución. El principio de precaución lo conocerán muchos de ustedes probablemente. Es un principio que inicialmente se aplicaba a las administraciones públicas, ¿no? Y lo que viene a decir es que las administraciones públicas no pueden quedarse cruzadas de brazos ante un riesgo. Si hay un riesgo y se puede producir un daño, no esperemos a que se produzca el daño. Hay que actuar antes. No podemos postergar la decisión. La acción administrativa se tiene que adelantar al daño. Tenemos que evitar los daños y ahí que se hable de precaución, ¿no? Tener cuidado antes de que se produzca el daño. Este principio de precaución está en la base de todas estas reclamaciones, todas aluden al principio de precaución. Los Oslo Principios, que es uno de estos textos de soft law a los que me refería antes, considera que es el principio fundamental, el principio más importante. Los estados tienen que hacer lo antes posible todo lo que puedan para evitar el cambio climático. El principio de equidad, el principio de que no podemos dejarles el medio ambiente destruido a las generaciones futuras. Nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, nuestros descendientes tienen derecho a recibir un medio ambiente que esté en condiciones. No nos podemos cargar o destruir el clima. El clima tenemos que dejarlo en condiciones, ¿no? Pues bueno, los países industrializados desde este punto de vista también tienen una responsabilidad porque llevan muchos años contaminando, han trasladado ahora esta carga a países menos industrializados o que están en vías de desarrollo y por tanto estos países dicen, bueno, oiga, ahora es mi turno de contaminar, por tanto aquí tenemos un problema, hay una responsabilidad histórica de los países que más han contaminado. Esto no significa que un país pueda decir, oiga, es que yo contamino muy poquito porque yo soy muy chiquitín. Esto es un argumento que apareció en Holanda, en el caso holandés, al que me referiré enseguida, en el cual pues, el demandado, el gobierno holandés decía, bueno, pero es que en Holanda, bueno, somos un país muy pequeñito y por tanto contaminamos muy poco. Y el juez le dice, oiga, es que me da igual, usted contamina, por tanto, usted tiene que responder del cambio climático. Los derechos humanos, como decía, casi todos los derechos humanos se ven puestos en tela de, se ven puestos en riesgo, están en la cuerda floja. El derecho a la vida, claro, si el medio ambiente está contaminado, si el clima está tan mal que no podemos vivir, pues no tiene sentido hablar de este derecho. El derecho a la intimidad en el entorno domiciliario, familiar, si yo no puedo llevar a cabo una vida normal, porque mi área, mi zona, mi región está contaminada, yo me tengo que ir a otro sitio, pues tampoco tiene tiene sentido hablar de intimidad. La salud, el agua, la alimentación, la propiedad, ¿no? Si me tengo que ir de mi casa porque no se puede vivir ahí por culpa de la contaminación, pues todos estos derechos también quedan afectados. Incluso el derecho a la autodeterminación de los pueblos, un derecho reconocido internacionalmente, pues bueno, habrá pueblos, habrá naciones que desaparecerán. Estas islas del Pacífico, que son islas-estado, ¿no? Como Kiribati, en el Pacífico, ¿no? Pues bueno, esta isla, si queda sumergida bajo el agua, pues los kiribatianos o kiribatienses, como se llamen, pues no tendrán país, serán apátridas. Por tanto, incluso la afectación es mucho más que particular o individual, afecta también a los estados, ¿no? No me están escuchando. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues voy a centrarme ahora ya en los casos, como veremos son muchos casos, pero como he explicado ya los aspectos comunes, pues los vamos a poder entender mucho mejor, espero. El caso, digamos, líder, estrella, es el caso Urgenda. Urgenda es una fundación que se constituyó en Holanda para tratar aquellos aspectos urgentes de la agenda. Es un juego de palabras. Y bueno, esta fundación, junto con unos 900 ciudadanos, demandaron al Estado holandés. Los demandaron con tanta fortuna que triunfó
su demanda en primera instancia, el Estado recurrió en apelación y luego en casación, pero todos los recursos, todas las sentencias confirmaron la sentencia de primera instancia. El resultado es que tenemos una condena del Estado holandés que le dice al Estado holandés que tiene que hacer más para luchar contra el cambio climático y que no puede ser que cuando se va a París o se va a Kioto y, digamos, establece unos compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, establezca unos compromisos y luego no los cumpla a nivel nacional. La demanda se basaba en la Constitución, en la Grondwet, el artículo 21, es muy parecido al 45 español, derecho al medio ambiente, establece que las autoridades tienen que proteger el medio ambiente, y luego, más interesante si cabe, el artículo 662 del Código Civil holandés, el Burgerlijk Wetboek, que es la norma fundamental de responsabilidad extracontractual en Holanda. Básicamente, pues corresponde a las cláusulas generales de responsabilidad civil y lo que viene a establecer es que la persona que causa un daño a otro, pues responderá si hay culpa, si hay Schuld, como se establece en el apartado 3. El caso es muy interesante para los civilistas porque es una demanda de responsabilidad civil, se demanda civilmente al Estado en sede judicial civil, por tanto ante un tribunal civil, y toda la demanda se basa en el Código Civil y todos estos textos que he referido ya. Y se analiza la culpa, se hace referencia a un caso tradicional de la culpa, que es el caso del repartidor de bebidas. Es un caso del año 65, el caso Kelderloik es el caso estrella de la culpa en Holanda, ¿no? Cuando se explica en clase la culpa se hace referencia a este caso. Este caso, para que se hagan una idea, era el caso de un repartidor, creo que era de Coca-Cola, ¿no? Que iba repartiendo Coca-Colas con su camión por los bares y al llegar a un bar en Ámsterdam descargó unas cajas de bebidas, entró en el bar y para acceder al almacén pues descendió a través de una trampilla, de una especie de compuerta que había en el suelo, descargó las cajas en el piso inferior y luego abandonó el bar y se olvidó la trampilla abierta, ¿no? Se dejó esta especie de puertecilla que había en el suelo abierta y uno de los clientes que estaba allí pues tomándose una cerveza o lo que sea, no se dio cuenta de que había un agujero en el suelo, cayó a través del mismo y se hizo mucho daño. Entonces este es el caso un clásico de la culpa, porque el tribunal se pregunta si el repartidor tuvo que cerrar o no la trampilla y obviamente pues dice, pues sí, era previsible que si se deja una trampilla abierta en un bar puede caer un cliente a través de la misma, pues aquí hay culpa, ¿no? Y se podía haber evitado, etcétera, etcétera. El caso Urgenda es un caso interesante porque analiza la culpa en esta clave y, por tanto, se pregunta si el Estado holandés ha actuado también con culpa o no. Y lo más interesante de todo es que al final condena al Estado holandés. Le condena porque efectivamente ha actuado con culpa. ¿Por qué hay culpa? Pues hay culpa en primer lugar porque hay un daño. El daño existe, tenemos la Convención de Naciones Unidas, tenemos una definición de cambio climático, este cambio climático se está produciendo, por tanto el daño es innegable. Y además este daño es previsible porque ya lo llevan anunciando durante años las autoridades científicas que se iba a producir y se está produciendo. Por tanto, era previsible, era probable que pasase y además las consecuencias de esta negligencia pueden ser catastróficas, como subraya una sentencia en Estados Unidos. El Estado holandés no solo no ha hecho lo que tenía que hacer para evitar que se produjese este cambio climático, sino que incluso subvenciona a parte de la industria, con lo cual es cocausante del daño. Y bueno, podía haber adoptado unas medidas de precaución que no adoptó. Claro, ante esto el Estado holandés dice, bueno, pero oiga, yo soy el Estado, yo me he fijado unos objetivos dentro de mi discrecionalidad, yo fijo mi política. Por tanto, no me puede decir usted, señor juez, cuál es la política que yo puedo llevar a cabo. El Estado holandés utiliza varios argumentos para defenderse. Primero, soy un Estado pequeñito, no me compare usted con China o con Estados Unidos. Segundo, quien contamina no es el Estado, son las industrias. Yo solo autorizo las industrias, pero quienes contaminan son ellas. Tercero, ninguna norma me obliga a mí, Estado holandés, a reducir las emisiones de gases. Sí que es verdad que firmamos unos acuerdos, pero estos son puras declaraciones de intenciones que no son vinculantes jurídicamente. Y finalmente, y más importante de todos, hay una separación de poderes, una Machtentscheiding, dicen los holandeses, y por tanto el juez no puede interferir en la esfera del Ejecutivo, que es el gobierno que en definitiva es el que fija la política ambiental. Ante esto, el Tribunal de Primera Instancia de La Haya, que no hay que confundirlo con el Tribunal Internacional de La Haya, me refiero al Tribunal Civil, ¿no? El Tribunal del Civil y Mercantil de La Haya,
considera que el Estado holandés actuó con culpa, fue negligente, infringió el Zorgvuldigheidsplicht, que es el deber de cuidado, previsto en el artículo 602 del Código Civil que he referido antes. Los ciudadanos sí que es verdad que no tienen una legitimación activa conferida directamente por los acuerdos internacionales, pero sí que el Estado tiene un deber de diligencia que viene en parte definido por estos textos internacionales. El Estado holandés, además, está obligado por la Constitución, que, como hemos visto, obliga a los poderes públicos a velar por el medio ambiente, exactamente igual que España. No importa si Holanda es un país grande o pequeño, porque sea grande o pequeño, está contaminando, más o menos, pero contamina, y finalmente no se puede esgrimir el argumento de la separación de poderes porque si el Estado no hace lo que tiene que hacer, entonces los jueces pueden revisar esta actuación del Estado. Es decir, la separación de poderes no es del todo nítida, no es una separación absoluta. Los jueces pueden revisar lo que hace el gobierno, lo que hace el Ejecutivo. Por tanto, los jueces holandeses rechazan el argumento de la separación de poderes. Este caso, claro, fue un bombazo, fue algo extraordinario, celebrado, se tradujo la sentencia al inglés, tuvo un gran impacto internacional y produjo por de pronto demandas parecidas en otros países. Aquí tienen un caso, que es el caso belga. Otra ONG, por tanto, otra vez iniciativas privadas, como me preguntaba antes alguien en el chat, otra iniciativa privada. Hoy está en fase de apelación, el caso está sub iudice, en el cual nuevamente se le pide al gobierno de Bélgica que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay gente que ha dicho ya que el caso va a suponer otra victoria. De momento no lo estamos viendo, el tribunal se está resistiendo, sí que ha dicho que el gobierno en primera instancia, la sentencia de primera instancia sí que ha dicho que el gobierno el gobierno belga está incumpliendo, esto es innegable, está incumpliendo los objetivos de reducción, pero luego fíjense, el juez belga dice, pero yo no soy quien para decirle al gobierno qué objetivos de reducción tiene que establecer. Y además pues, se le pedía una acción inhibitoria, se le decía al Estado que se inhibiesen todas aquellas actividades que producían el cambio climático. El juez ha rechazado también la acción inhibitoria. Están un poco ahí discutiendo. El caso americano, bueno, el caso Profesor, americano, sí. Si me permite un par de preguntas también que vienen de Mariana, la voy a sintetizar en una. Primero, yo creo que son diferentes. ¿Qué puede reclamarse desde la responsabilidad civil cuando hay daños que no se han materializado, pero sí sabemos que de no tomar medidas distintas en el corto plazo, se terminará produciendo un daño al medio ambiente? Sí creo que es conexa a la siguiente, dice, ¿existen medidas preventivas que pueden reclamarse judicialmente? Bueno, efectivamente las dos preguntas tienen alguna conexión o tienen una conexión, ¿no? Porque ¿qué podemos pedir? Fíjense que les estoy diciendo que son reclamaciones de responsabilidad civil. La reclamación de urgencia es muy clara, es un litigio de responsabilidad civil. La norma básica en la que se apoya la demanda es el 662, que es el neminem laedere, ¿no? Es decir, el que causa un daño a otro con culpa tiene que responder. Y sin embargo, la condena con la que concluye la sentencia no es una condena de responsabilidad civil típica, es una condena que le dice al Estado cumpla usted con sus compromisos internacionales. Por tanto, lo que se puede pedir por de pronto es esto. Se le puede pedir a un gobierno que cumpla los compromisos internacionales, que al definir las políticas públicas medioambientales obedezca los objetivos que se ha establecido ese mismo Estado internacionalmente. Esto es lo que se puede pedir. ¿Se pueden pedir medidas preventivas? Se están pidiendo. El caso belga que tienen en la pantalla es un caso en el que se pidió una injunction, ¿no? una inhibición, y en este caso ha fracasado. ¿Se podrían pedir además daños? Lo vamos a ver en otro de los casos que mencionaré en breve. El caso americano, bueno, aquí son niños, son básicamente niños, son jóvenes, menores de edad, que reclaman al Estado. Son casos interesantes, aunque no han llegado a buen puerto, por toda la discusión que hace de los posibles fundamentos de la responsabilidad. En este caso, pues es un fracaso, es decir, la demanda no ha prosperado de momento, porque el juez americano lo que le dijo a las demandantes, que creo que eran todas niñas, les decía que no le puede decir al gobierno
cuál es el límite de emisiones. Es decir, que un juez no puede fijar los objetivos de reducción de emisiones de gases. Pero sí que es un caso interesante por cómo discute la culpa. Sí que viene a decir que, bueno, el Estado quizás no está haciendo todo lo que tendría que hacer, pero no es el juez el que pueda establecer los objetivos máximos de emisión. El caso Juliana o Kelsey Juliana también es un caso de gente joven, más una ONG y un climatólogo que también demandan a Estados Unidos, y aquí dan un paso más, porque piden no solo una injunction, sino que piden también una indemnización de daños. Vienen a decir, oiga, nosotros somos niños o somos jóvenes, nos están robando nuestro futuro y por tanto nos tienen que indemnizar. De momento el caso no ha llegado a buen puerto, están, según las últimas noticias que tengo, todavía discutiendo, todavía litigando, y de momento pues todos son reveses contra los demandantes. Sí que alude al duty of care, al deber de cuidado, pero de momento no ha concluido en una demanda. El caso pakistaní es interesante, es un caso de un agricultor que demanda a su gobierno porque le dice, oiga, mire, es que usted está llevando a cabo toda una política que está haciendo que cada vez haya menos agua en mi región. Y, por tanto, si me deja usted sin agua, yo no puedo cultivar mi tierra. Tengo que interrumpir mi actividad. Incluso puede que tenga que irme de mi región y pues tenga que emigrar a lo mejor a la ciudad, a llevar una vida mísera, sin trabajo. Y esto no puede ser. Usted está creando un riesgo para mi alimentación, para mi subsistencia, el agua está contaminada, cada vez hay menos, y este es un caso de victoria judicial, porque ganó el caso este señor Legari, y bueno, el tribunal fue bastante intervencionista, no solo le dio la razón y por tanto ha obligado al Estado pakistaní a cumplir con los objetivos de reducción, sino que incluso el mismo tribunal nombró una comisión de cambio climático y nombró en una sentencia aparte quién tenía que ser miembro de esta comisión. Y esta comisión, una especie de comisión independiente, tuvo que evaluar si el gobierno pakistaní estaba cumpliendo o no con los objetivos de emisión. Por tanto, es un caso, aunque sea en Pakistán, o precisamente porque es en Pakistán no se le presta mucha atención, pero realmente es un caso muy espectacular, muy interesante. El caso de las Islas Lofoten es un caso, bueno, ya lo ven, una plataforma petrolífera que se quería construir en una zona pues paradisíaca, idílica desde el punto de vista medioambiental, y aquí pues fracasaron las demandantes. Querían que se les retirase el permiso y no solo perdieron el caso, sino que les impusieron las costas, es decir, tuvieron que pagar todas las costas judiciales, que creo que recordar que eran aproximadamente de 30.000 euros. 30.000 euros para una ONG ecologista es muchísimo dinero. Por tanto, no todos son victorias judiciales, también hay casos de fracasos clamorosos. El caso RWE es un caso que a mí me gusta especialmente porque es un caso, fíjense, es un caso realmente interesantísimo. Es un agricultor peruano que decide demandar en Alemania a una empresa alemana. Este agricultor, con la ayuda de una ONG alemana, interpone una demanda ante el juzgado de Essen en Alemania contra una de las principales productoras de electricidad de Alemania, una empresa, una corporación gigantesca. Por tanto, es un juicio de David contra Goliat. Es el primer caso, salvo error u omisión, de una demanda planteada en Europa por daños por el cambio climático causados fuera de Europa. ¿De qué se quejaba el señor demandante, el señor Saúl Luciano Giulla? Este señor pues, era agricultor y vivía cerca de un glaciar. Este glaciar se iba sufriendo el deshielo, por tanto, cada vez iba subiendo el nivel de las aguas y sus tierras iban quedando anegadas por el agua, hasta el punto que él dice, bueno, si sigue deshielándose el glaciar, yo no voy a poder cultivar mis tierras, porque me tendré que ir de aquí, no voy a tener tierras. Entonces demanda a esta empresa hidroeléctrica o esta empresa energética en Alemania, y en primera instancia no le dan la razón. En primera instancia le dice el juez de Essen al señor Giulla, no hay nexo causal. Usted no ha conseguido acreditar que esta empresa alemana cause el deshielo de ese glaciar, el glaciar Palcacocha de Perú. Usted no ha probado el nexo causal.
El señor Yuya no se arruga, sino que recurre la sentencia de primera instancia. Y el órgano de apelación, el tribunal de apelación, dice, bueno, vamos a ver, es que si hay o no nexo causal es precisamente lo que tenemos que discutir. Es decir, el tribunal de primera instancia se ha quitado el tema de encima con excesiva facilidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad a este agricultor de probar si efectivamente hay o no nexo causal. Entonces, ¿en qué punto están? Bueno, están en el punto en que RWE, la empresa demandada, ha pedido, digamos, un dictamen al principal especialista de responsabilidad extracontractual en Alemania, que es el profesor Wagner de Bonn, y este dictamen lo que viene a decir es que la demanda no tiene sentido, que la demanda no va a prosperar. Por tanto, Wagner, un prestigioso especialista alemán, a petición de la parte interesada, dictamina que esta demanda se tendría que desestimar. En cambio, en paralelo, el tribunal está pendiente de la práctica de la prueba. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que por culpa de la pandemia hay dificultades para llevar a cabo la práctica de la prueba en Perú, la comunicación entre Perú y Alemania parece que no está funcionando del todo adecuadamente, según la información que aportan las propias partes, y por tanto estamos pendientes de que se practique esta prueba. Si miran la página de Germanwatch, pues la miraba ayer, pues todavía explicaban que por culpa de la pandemia, las restricciones que hay de viaje, no se ha podido practicar la prueba necesaria en Perú. Pero es un caso interesantísimo porque nos abre la puerta de la litigación no ya contra gobiernos, sino contra compañías privadas. Y además, alguien preguntaba antes, ¿qué medidas podemos pedir? Pues en este caso se pide todo. Se pide una cesación, por tanto una inhibición, una injunction, y se piden además daños, se pide una indemnización de daños. Por tanto, hay que seguir este caso con muchísimo interés. El caso francés, el caso conocido como l'affaire du siècle, el asunto del siglo, otro caso de victoria judicial. Una organización ecologista ha conseguido que se condene al Estado francés por culpa, por no haber hecho lo suficiente para luchar contra el cambio climático. Problema, que el juez, y alguien preguntaba antes muy oportunamente, sí, pero ¿qué medidas puede dictaminar el juez? ¿Qué medidas puede decretar? El juez francés en algún momento llega a decir, oiga, es que yo decir cuáles son las medidas de reparación para mí es muy difícil. Lo llega a reconocer. ¿Cómo voy a reparar estos daños? Yo no lo sé. ¿Cómo se repara el cambio climático? Pensemos un momento. ¿Cómo reparamos este desaguisado? ¿Cómo arreglamos todo este estropicio? Las partes llegan a pedir una indemnización por el daño moral. Dicen, oiga, es que nosotros somos organizaciones ecologistas, nosotros dedicamos todo nuestro empeño, toda nuestra energía a luchar por el medio ambiente y luego el Estado, miren lo que hace, se está de brazos cruzados y arruina todo el trabajo que hemos hecho. Y entonces los demandantes piden una indemnización por daño moral y el juez se la da, pero les da €1 de indemnización. Por tanto, una indemnización puramente simbólica, que lógicamente con €1 no repara nada. ¿En qué estado está, en qué situación está esta reclamación? Celebrada por todo lo alto en Francia como uno de los casos más importantes de toda la historia de la litigación civil en Francia. Bueno, pues en este momento, según la última sentencia que hay, que es de octubre del año pasado, el Estado tendrá que reparar el daño ecológico. Por tanto, tendrá que reducir sus niveles de emisión. De acuerdo, me voy acercando al final. El caso español, tenemos otro caso en España, un caso planteado por también organizaciones ecologistas, las tienen aquí en la pantalla, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, y es una demanda contra el Estado, nuevamente por omisión, por inacción, por pasividad ante lo que está haciendo el Estado. Es una demanda interesante, bueno, para mí, pues obviamente por la proximidad. El Estado pues tiene que responder ahora a esta demanda y vamos a ver en qué acaba. Está inspirada en el caso holandés. El caso español es un caso quizás interesante, distinto del que pueda verse en otros países, porque a diferencia de Holanda, a diferencia de Francia, el Estado español responde objetivamente, responde sin culpa.
Hay una idea que está muy arraigada en España, que es que el Estado responde de los daños sin necesidad de culpa, aunque también es verdad que los tribunales siempre acaban examinando la culpa, acaban examinando si se ha actuado culposamente o no. En materia de causalidad, como explicamos en una publicación con dos colegas, incluida en este libro que ven en pantalla, pues en materia de causalidad los tribunales españoles suelen ser bastante rigurosos, bastante exigentes. Por tanto, yo tengo dudas de que llegue a buen puerto esta demanda. Si bien en relación con los daños morales, la posición de los tribunales españoles es muy flexible, es muy generosa. Entonces vamos a ver si en España se estima también esta demanda o bien España va a ser diferente a los demás casos. Y para acabar, para ir cerrando con la exposición de casos y luego cerraré con una reflexión de conjunto, el caso Milieu Defensi es un caso que creo que para ustedes tiene mucho interés también por las implicaciones para el sector asegurador. Es otro caso de reclamación contra un sujeto privado, que es una compañía mercantil, que es ni más ni menos que Shell, es uno de los gigantes de la producción energética mundial, como todos ustedes saben. En este caso, pues bueno, una ONG llamada así Milieu Defensi, Defensa del Medio Ambiente, demanda pues, a este Goliat energético que es Shell y le pide a Shell que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero. Concretamente, que reduzca sus emisiones en un 45% antes de 2030. Y bueno, este caso de momento pues ha triunfado también, ha sido un caso muy celebrado, espectacular también en la victoria, porque es el primer caso en el que se obtiene una victoria contra una sociedad mercantil. El punto de coincidencia con el caso Urgenda es que el abogado ha sido el mismo. El abogado es un señor que se llama Roger Cox, que es un abogado holandés que al parecer pues, se dedica a asesorar a los demandantes en estos casos. Tiene varias publicaciones en holandés y en inglés sobre esta materia. ¿Qué vienen a decir los demandantes? Los demandantes acreditan a juicio del tribunal que existe un modelo de negocio alternativo. Es decir, Shell no puede decir, oiga, es que yo no tengo otra manera de hacer las cosas y yo ya estoy obrando correctamente. No, no. Los demandantes le dicen, mire, usted puede seguir extrayendo petróleo de una manera más limpia. Usted puede utilizar unos modelos de producción más conformes con el medio ambiente. Y además usted es una empresa que contamina mucho más que muchos países juntos. Shell es un gigante y tiene que reducir sus niveles de contaminación. Por tanto, es interesante, a mi juicio, porque ya no va contra el Estado, sino que va contra una compañía. Y, por tanto, aunque solo tenga efectos en Holanda, porque obviamente es una sentencia holandesa, es interesante porque fija un precedente. Es decir, a partir de ahora, con estos mismos argumentos, muchas otras ONGs podrían demandar a las carbon majors, ¿no? a las grandes empresas de producción de energía, de gas, de petróleo, etcétera, por su contribución al cambio climático. Por tanto, nos podríamos preguntar por qué solo Shell, pero probablemente en poco tiempo no va a ser solo Shell, sino que va a haber también otros demandados parecidos. Bueno, hay un caso en Estrasburgo, el cual me voy a saltar porque no tenemos tiempo, un par de casos en Estrasburgo. Hay un caso interesante que son unas viejecitas suizas que demandaron a la Federación Suiza porque decían, oiga, mire, es que nosotros qué país, qué clima le estamos dejando a nuestros nietos, ¿no? El Estado suizo le está arruinando el futuro a nuestros nietos. La demanda fracasó en Suiza y ahora se han ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Están litigando allí en Estrasburgo para que se condene a Suiza por haber vulnerado la protección frente al cambio climático. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a acabar con las perspectivas de futuro. ¿Cuál es el futuro? Bueno, a todos nos gustaría, ¿verdad?, tener una bola de cristal y saber qué nos depara el mañana. Pero en este caso tenemos algunas pistas. Aunque esto sea difícil, sí que podemos intuir más o menos por dónde van a ir los tiros. Un primer elemento es que Urgenda de momento nos fija un modelo, un ejemplo de lo que puede pasar en otros países, como acreditan pues, otras demandas que hay planteadas en otros estados. El caso Urgenda ha estimulado el debate, ha generado controversia sobre cuál es el país de los gobiernos. El hecho de que se tradujese la sentencia al inglés le ha dado una gran influencia internacional y ahora en muchos otros países se cita la sentencia Urgenda como un ejemplo de lo que puede ser la condena de los demandados.
También es verdad que el caso Urgenda es un caso peculiar porque los demandantes no piden ninguna indemnización, es decir, es un caso planteado ante el juez civil, se cita el Código Civil, se discute la culpa, se citan los casos civiles de culpa, pero luego no se pide ninguna indemnización y por tanto se hace un uso instrumental de la responsabilidad civil, es decir, se utiliza la responsabilidad civil como un instrumento mediante el cual podamos rectificar la conducta de los estados. Los estados no hacían lo suficiente motu propio, pues utilicemos, dicen los demandantes, ¿no?, esta iniciativa privada a la que antes se refería uno de ustedes, para cambiar las cosas, para hacer que cambie nuestra sociedad. Segundo elemento, se han abierto las compuertas, es decir, tenemos un enfoque bottom-up. Desde abajo, desde el bottom, desde la sociedad civil, tenemos ahora iniciativas que están obligando a los estados y también, como en el caso Milieu Defensi contra Shell, las compañías comerciales, las grandes corporaciones, pues para que cambien su conducta frente al cambio climático. Otro aspecto es que a veces estos juicios son muy complicados, porque claro, imagínense ustedes, no sé si algunos de ustedes tienen experiencia, digamos, judicial, litigando, conocen jueces, incluso han hecho de jueces en parte de su carrera, ¿no? Pero claro, para un juez que se le plantee toda esta discusión es algo extremadamente complejo, porque tienen que conocer los informes científicos, todos estos textos internacionales, material en inglés, en holandés, etcétera, etcétera, pruebas en otros países, pruebas complejas también científicamente. Y los tribunales no están muy acostumbrados a este tipo de litigación. Por tanto, es un problema el hecho de que no haya tribunales especializados en cambio climático o incluso en medio ambiente. Muy interesante ahora a seguir pues todo el papel de la sociedad civil, es decir, las ONGs, también siguiendo la estela que le han marcado algunos instrumentos internacionales, como la Convención de Aarhus del año 1998, pues son ONGs que son muy activas y entonces pues van planteando reclamaciones en muchos países en los cuales nunca antes se nos había pasado por la cabeza que pudiese haber algunos casos de este tipo. Yo recuerdo, pues hace 15, 20 años, cuando comenzaba a estudiar este tema, es que ni me imaginé, yo creo que ni yo ni nadie, que pudiese haber una demanda por cambio climático contra el Estado español. Y en Holanda yo creo que pilló a todo el mundo por sorpresa. Por tanto, estamos ante un escenario, digamos, hasta cierto punto incierto, si me permiten la expresión. Pisando una terra ignota que no sabemos bien dónde nos llevará, pero que puede tener implicaciones enormes. Si estas condenas van continuando y además cada vez vamos dando un pasito más allá, ¿no? Primero una condena sin mucho contenido, luego una condena con la obligación de reparar, aunque no sepamos lo que hay, y una condena por indemnización de daño moral por €1. Bueno, ¿qué será lo siguiente? Pues luego lo siguiente, condena de una corporación mercantil. Venga, y luego y vamos avanzando por este camino, ¿no? Por tanto, estamos asistiendo a un escenario extremadamente interesante en el cual muchos textos que ya teníamos, ¿no?, como aquel artículo 45 de la Constitución Española, todos los protocolos internacionales, los textos de soft law, etcétera, etcétera, que parecía que no tenían un significado preciso, de golpe están teniendo una importancia práctica inmensa, porque están comportando la condena de gobiernos y de corporaciones mercantiles. Desde el punto de vista crítico, claro, si estuviesen ustedes en el otro lado, en el lado de los demandados, ¿no? ¿Cómo me puedo yo defender ante este tipo de reclamaciones? Bueno, pues ahí hay algunas cuestiones espinosas. La culpa. ¿Realmente actúan con culpa los estados? ¿Tienen los estados todos los recursos que tendrían que tener? ¿Tienen las compañías realmente posibilidades de hacer las cosas diferentes? ¿De un modo diferente? Bueno, a veces la culpa no se analiza seguramente con toda la profundidad que requeriría. El tema de la causalidad. Los autores holandeses han sido especialmente críticos en este sentido. Dicen, bueno, es que la causalidad es algo complejo. Desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual habría que separar la causalidad fáctica y la causalidad jurídica, lo que los holandeses llaman la relativiteit. Y en este caso, el análisis que hace el Tribunal de Urgenda es un análisis muy superficial,
que dice, sí, sí, hay nexo causal, pero no lo analiza. Por tanto, ahí digamos que hay un posible flanco para la crítica, el hecho de que el cambio climático sea un fenómeno multicausal. Como decía, el cambio climático lo causan millones y millones de fuentes de contaminación en todo el planeta, entre los cuales nos tenemos que incluir nosotros mismos, para ser honestos, ¿no? Pero, bueno, no se puede despachar diciendo, sí, el culpable es este o el causante es este, ¿no? También es verdad que los estudios científicos cada vez hilan más fino. Como decía hace un rato, cada vez hay más estudios que llegan a cuantificar mejor cuál es la contribución de cada compañía. Incluso las mismas compañías elaboran sus informes, los Carbon Major Emissions Reports, en los cuales cuantifican cuál es su contribución a las emisiones planetarias. Entonces, teniendo en cuenta esto, cada vez se hace más factible, más fácil decir, pues mire, tal compañía es responsable del 2,1% de las emisiones mundiales, o el 0,3 o el 0,00001. El activismo judicial, y acabaré con esto, alguien me lo preguntaba, ¿asistimos a un activismo judicial? Bueno, es algo que se ha criticado. Se ha criticado que los jueces sean activistas en este punto. Es que esto es activismo judicial, esto los jueces no lo pueden hacer. Los jueces se están inmiscuyendo en un área reservada al ejecutivo o al legislador. Bueno, es algo que también la doctrina alemana ha utilizado. El mismo Wagner, en este informe que les decía, una voz tan autorizada como él, viene a decir, no puede entrar, digamos, la judicatura como elefante en cacharrería en la responsabilidad climática y decirle al Estado lo que tiene que hacer. Pero esto tiene un contraargumento. El contraargumento lo dan también algunos autores holandeses, que es decir, bueno, si el Estado actuase correctamente, si los gobiernos hiciesen lo que tienen que hacer, los jueces no dirían nada. Es decir, a los jueces se acude porque los gobiernos no están haciendo lo que tendrían que hacer. Y ahora podríamos añadir, y las empresas tampoco, las corporaciones mercantiles tampoco, ¿no? Las sociedades mercantiles tampoco. Pero bueno, centrándonos en los estados, no pueden esgrimir, digamos, la separación de poderes, porque tampoco están haciendo lo que ellos mismos como estados, ellos mismos como gobiernos se habían comprometido a hacer. Por tanto, el papel judicial es verdad que se le ha criticado, se le ha afeado que lleve a cabo activismo judicial, pero también podemos verlo desde otro punto de vista, que es que los jueces simplemente se limitan a dar efectividad a lo que ya dicen las leyes, ya lo que ya dicen los acuerdos, los protocolos, etcétera, etcétera, y que hasta ahora no se hacía. Por tanto, no hay en realidad activismo judicial. Y con esto concluyo mi intervención y ahora pues quedo a su disposición si hay alguna pregunta o aclaración. Gracias. Profesor, a usted muchas gracias por esta magistral exposición. De verdad que se cumplen con las expectativas que habíamos señalado y era básicamente darnos una visibilidad de lo que está sucediendo en el mundo de las tendencias, la litigación relativa al cambio climático. Quedan más que preguntas, muchas quedan con las últimas diapositivas que usted nos mostraba, porque sin lugar a dudas ahí podríamos abrir muchas controversias y sí, una argumentación alrededor de esas conclusiones. Por ahora, pues solo queda agradecerle a todos los que se conectaron a esta conversación, recordarles que por favor se vinculen a nuestras redes sociales, en Asegúrate de Vivir en Facebook, en Instagram, LinkedIn, también asegurosura.com, visitar la página del serlatam.com, en donde estaremos comunicando toda esta información de interés y que básicamente está alrededor de las tendencias regulatorias, lo que está sucediendo en Latinoamérica y el mundo en asuntos regulatorios. Al profesor Albert Ruda, muchísimas gracias por su intervención, por su tiempo y feliz día para todos.